más compañía. 6:56, la ministra de Minas, Cira Vélez, estuvo ayer en Barranquilla, muy pendiente a lo que está pasando con ese incendio que todavía continúa. Ministra, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días al equipo Caracol y a la ciudadanía. Ministra, primero, antes de entrar en el detalle de la póliza que nosotros incluso tocamos desde ayer, que estaban haciendo ustedes unas verificaciones de la póliza de riesgo, quería preguntarle cómo está la situación a esta hora, qué es lo último que sabe de lo que está ocurriendo en Barranquilla. Bueno, lo último que sé es que se continúan con las dos orientaciones de maniobras que son por un lado defensivas y por otro lado de control. Con las maniobras defensivas se está buscando que se mantenga a salvo, digamos, el tercer tanque que tiene combustible y que está en este mismo complejo. Entonces, consiste básicamente en hacer una cortina de agua que nos permita evitar que se caliente aún más ese tanque, a partir de un montón de disparos que se realizan de manera permanente, mantener la temperatura y evitar también que se expanda el fuego del el segundo tanque que sigue en combustión. Entonces, en esa maniobra que es puramente defensiva, yo creo que la Fuerza de Bomberos ha tenido un gran éxito, porque pese a que tenemos ahí al lado un contenedor que tiene digamos, combustible jet, que por supuesto sería un riesgo tremendo de que entre en combustión, estamos con un control suficiente frente a ese riesgo. Por otro lado, el tema del derrame que pudiera ocasionarse en el río es otra de las situaciones que se ha mantenido bajo control. Los expertos de Ecopetrol han dicho que por la manera en que se están consumiendo los tanques es poco probable que eso suceda. Sin embargo, desde ANLA y Ministerio de Ambiente han hecho un requerimiento para que la empresa tenga unas medidas preventivas y de posible mitigación en caso de que hubiese un derrame, que repito, por la forma como se está comportando el incendio y los tanques, se espera que no se dé en ningún momento, que no se concrete. Y finalmente el tema de la calidad del aire. El último reporte que yo vi fue de ayer en horas de la tarde, donde no ha cambiado la calidad del aire, es decir, por supuesto hay una afectación, para lo cual se han sugerido unas medidas, pero en la medida en que no está empeorando, pues digamos que ese riesgo se ha mantenido también bajo control. Sí. Entonces creo que la gestión de esta situación está siendo por lo menos muy bien manejada, y tiene buenos resultados en el sentido en el que no ha crecido el impacto. Ya, ministra, por lo que le entiendo entonces, en los 3 puntos que nos ha explicado con detalle, el que más preocupa es el primero, que también puede haber una afectación del tercer tanque, que entendí que está cerca de los otros 2 y que también tiene combustible, ¿correcto? Correcto, esa es la situación realmente de mayor urgencia, porque este es un complejo, quiero contarles, es un complejo de almacenamiento de 6 tanques, donde 4 de ellos están relativamente contiguos. El primer tanque era el que menos combustible tenía y precisamente fue el incendio de ese primer tanque el que ocasionó el incendio del segundo. Entonces, dado ese efecto en cadena, sabemos que hay un riesgo también de que consumiéndose estos 2 tanques pueda llegar a un tercero. Sin embargo, la medida ha sido muy oportuna, ha sido también con la experticia de Ecopetrol, que inmediatamente, habiendo viajado los expertos hasta Barranquilla, instruyeron sobre cómo debía hacerse el manejo preventivo, que ya un manejo defensivo, para mantener las temperaturas bajas en este tercer tanque. Y eso se ha logrado, hay un monitoreo permanente a través de unos drones que lo que nos reportan o le reportan al PMU son digamos, el calor y cómo están las franjas de calor en la zona, y lo que hemos podido ver es que de un tanque que inicialmente estaba en rojo,
lo cual pues quiere decir que está muy caliente, ha ido pasándose a un tanque que cada vez más está en azul, lo cual quiere decir que ha reducido la temperatura, y a menor temperatura pues hay menor posibilidad de que llegue a afectarse vía la irradiación de calor. Ahora, siempre puede pasar algo y por eso hay que estar ahí muy atentos, y el proceso de monitoreo sigue permanente desde el PMU Barranquilla. Ministra, ¿esta emergencia tendrá alguna afectación en el abastecimiento del combustible en Colombia o afectará el precio por el combustible que se perdió en la emergencia? No tiene por qué afectar el precio. Y frente al abastecimiento, nosotros tenemos una estrategia implementada desde el primer momento. Hemos tenido relaciones y reuniones y llamadas de todo tipo permanentes con Ecopetrol para entender cuál es la estrategia que pueda de mejor manera garantizar el abastecimiento. Entonces, lo primero que hicimos fue que con otros agentes almacenadores de la región aseguramos que todo el proceso de transporte de gasolina hacia el Caribe y hacia la zona de frontera, que era el destino de esa gasolina que estaba ahí almacenada, se pudiera cubrir con lo almacenado en otros tanques de la zona. Entonces, eso lo pudimos realizar de la mano de Ecopetrol. Hasta el día de hoy tenemos garantizado que eso está bien, y hasta el día de mañana, que es 24. Y mañana 24, importante decir que ya ayer se organizó con la DIMAR y con Ecopetrol la coordinación para que entre un buque de gasolina que terminaría de fortalecer la disponibilidad de combustible para esta región. Lo que dijimos ayer con la DIMAR es que, dado que ha habido una suspensión de el tránsito de buques y del puerto, en la medida en que se haga la reapertura paulatina, que comenzaba desde anoche mismo, se le dará prioridad a este buque que trae gasolina para evitar cualquier situación de desabastecimiento. Entonces, mi conclusión es que no hay un escenario de desabastecimiento y que se han tomado todas las medidas para que tanto el Caribe como las zonas de frontera tengan acceso a combustible en estas fiestas. Bien, muy importante es la ministra de Minas, Irene Vélez. Ministra, el asunto de la póliza. Comentamos desde ayer que ustedes estaban verificando si finalmente la empresa Bravo Petroleum tenía o no vigente la póliza de riesgos. Entendí que no la encontraron ustedes, no estaba registrada en el sistema de información SICOM, que no podemos revisar nosotros, pero en el ministerio sí, y que tenían una notificación de un correo electrónico. ¿Tenía póliza vigente Bravo Petroleum o no, ministra? Bueno, nosotros inmediatamente comienza este suceso, efectivamente comenzamos a analizar cuál es la situación administrativa de ellos con el sistema SICOM. Efectivamente, como tú lo estás anunciando, nosotros en la plataforma de SICOM no encontramos subidos los documentos. La plataforma de SICOM es el sistema de información en donde 8,000 agentes, esto es de unas dimensiones enormes, 8,000 agentes entre productores, refinadores, importadores, mayoristas, almacenadores y minoristas, deben depositar su documentación y se mantiene, digamos, ahí la información disponible. Nosotros no encontramos la póliza. Estamos directamente con SICOM averiguando cuál es la situación, o sea, qué es lo que está pasando. Y lo que sí sucedió es que nosotros recibimos un correo electrónico a la Dirección de Hidrocarburos por parte de la empresa, correo en el cual se nos adjuntaba la póliza. Haciendo un análisis de la póliza, encontramos que la póliza tiene la cobertura desde septiembre de este año hasta septiembre del próximo año, con lo cual nosotros por lo menos tenemos esa tranquilidad de que sí existe una póliza. O sea, el escenario peor sería que no hubiera una póliza que estuviera respaldando todas estas actuaciones. Ahora, sí quiero decir que a nosotros nos queda la inquietud de por qué la póliza no estaba en el sistema. O sea, puede ser un problema, una falla técnica, o puede ser una falla de la gente que no haya subido a la plataforma, pero yo no quisiera adelantarme hasta no hacer la investigación, porque pues aquí ya comenzamos
a tener responsabilidades que debemos indagar, que debemos poder especificar, y en ese sentido estamos trabajando de la mano con SICOM para establecer qué es exactamente lo que ha pasado. Ministra, ¿la póliza se puede saber qué entidad la expidió? Se lo pregunto porque una manera de verificar es llamar a esa entidad y preguntar. Sí, la póliza se llama, la tengo aquí en mis manos, Póliza de Seguridad de Responsabilidad Civil Extracontractual, y quien la emite se llama Confianza. Sí, y esa empresa que expidió esa póliza, ¿se ha pronunciado o están en esa verificación? Sí, esa parte, digamos, nosotros hemos recibido esto y hemos comenzado como a entender cuáles son las fechas de cobertura, si sí o si no, y es la unidad jurídica quien está haciendo el análisis. Entonces no quisiera pues dar una información errada. Yo lo que creo que es importante aquí es analizar lo siguiente. O sea, por un lado, nosotros tenemos un sistema de información en el que hay una ruta que debemos analizar, y es qué pasó respecto a tener la información disponible en ese sistema. O sea, nosotros ahí tenemos que establecer una situación, una actuación administrativa sobre qué pasó, por qué no estaba, o si sí estaba, por qué no la vimos en la primera instancia, la póliza ahí. Y por otro lado, es el tema de la póliza y el cubrimiento, que eso lo hace la oficina jurídica para asegurar, pues, y somos más entidades, porque esto pues tiene también el plan de manejo ambiental, donde también todas estas otras instituciones, el plan de riesgos, donde también las otras instituciones tienen una injerencia. Entonces ahí vamos a estar trabajando en conjunto para establecer más claramente. Por ahora, para tranquilidad de todos, existe una póliza. Esperamos que la póliza cubra lo que tenga que cubrir, eso es una cosa que le corresponderá a la empresa. Y esa póliza fue efectivamente entregada vía correo electrónico por la empresa a nosotros. Bien, ministra, gracias por atendernos, por explicarnos todo esto, muy atentos a cuando logren hacer la verificación de la póliza de la mayor importancia y también de cualquier otra actualización que necesite hacer a la gente de Barranquilla. Pues aquí estamos para eso, para ayudar a pasar. Bueno, muchas gracias, Caracol, gracias a los oyentes, felices fiestas. Lo mismo. Y aquí Feliz seguimos. Navidad.